Bien, muchachos, muy buenas noches. Cordial saludo. Les agradezco su puntualidad, su asistencia. Gracias por estar presentes. Como les había dicho, como acordamos la clase pasada, en esta ocasión vamos a empezar a revisar aspectos que tienen que ver con el direccionamiento IP. Primero que todo, es importante tener presente y tener en cuenta que en el direccionamiento IP, básicamente, las siglas IP se llaman por el protocolo de Internet, ¿cierto? Internet Protocol. Básicamente, esta es la cuarta versión en la que se ha elaborado un protocolo, la primera versión del protocolo básicamente que se difunde a nivel mundial, a nivel internacional. Este protocolo básicamente fue creado para que todas las personas que tienen acceso a Internet puedan comunicarse entre sí. Hemos hablado, recuerden, hemos trabajado en aspectos relacionados con las redes. Sabemos que los elementos en las computadoras se deben conectar de algún modo, para que puedan compartir información, ¿cierto? Y se conectan a través de una red de cable o red inalámbrica. Recordemos que básicamente la red le permite a las personas compartir datos e información a través de los medios de comunicación, como ya lo hemos acordado. Hemos visto lo que es el modelo OSI y el modelo TCP/IP. El modelo OSI se trabaja en 7 capas, el modelo TCP/IP se trabaja en 5 capas. Y básicamente el direccionamiento IP trabaja desde la capa 3 y en la capa 4 del modelo TCP/IP. Básicamente recordemos que la última capa del modelo TCP/IP resume las 3 capas últimas del modelo OSI. Bien, básicamente una red puede, como habíamos visto antes, puede ser muy simple, ¿cierto? Puede conectar dos computadores entre sí a través de un cable o a través o puede ser tan más complejo que se pueden conectar mediante Wi-Fi o pueden conectarse a través de otros elementos. Y estos otros elementos, básicamente, entre ellos los principales elementos que tenemos para transmitir comunicación entre los computadores, recordemos, tenemos el host. Básicamente el host es el dispositivo, se denomina host al dispositivo que se encuentra al final de una red. Puede ser, es una fuente de información, un host es una fuente de información y el otro host es el destino. Como los teníamos, recuerden, por ejemplo, cuando estábamos explicando lo del modelo OSI. Hay un equipo A, que es el host 1, el que envía, y el equipo B es el que recibe, ¿cierto? Básicamente puede ser un usuario de computador, puede ser un servidor de internet, un servidor de red, etc. Puede ser cualquier tipo de elementos. Si hablamos de los medios de comunicación, por ejemplo, si estamos hablando del medio de comunicación, puede ser, recuerden, cable. Si estamos hablando del cable, si es físico, puede ser un cable de cobre, puede ser una fibra óptica, puede ser un cable coaxial o el cable normal que pues en categoría 5, categoría 6 que se utiliza, ¿cierto? Para hacer esta conexión. Si se trata de un medio inalámbrico, puede ser, recuerden, puede ser un medio de radiofrecuencia inalámbrica especial o puede ser algo que se conoce como banda, ¿cierto? O la banda ancha, que era lo que estábamos empezando a trabajar en la clase anterior, lo comenzamos sobre lo que íbamos a comenzar a hablar en la clase pues, anterior, que era pues, lo de banda. Había que hablar sobre las señales digitales también para poder tener presente estos aspectos. Básicamente las frecuencias inalámbricas, recuerden, son las que se permite conectar un equipo que esté de pronto en algún sitio que sea de difícil acceso para un elemento cableado. Los hues, básicamente los hues son repetidores, un repetidor multipuerto que se utiliza para poder conectar hosts en un segmento de la red LAN. Básicamente recordemos que la red LAN es la red de área local. Los hosts se utilizan básicamente como repetidores para poder amplificar la señal y para poder conectar hosts en un segmento de esta red. Básicamente, debido a los bajos rendimientos, raramente se utilizan un hub o un hub. Recuerden que pues, las palabras son hubs, ¿cierto?
Y básicamente el Hue funciona solamente en la capa 1 o en la capa física del modelo OSI. Básicamente se han descontinuado por lo que les decía, porque el Hue trabaja básicamente a una frecuencia baja. Trabaja a una frecuencia pues muy pequeña y pues básicamente es un repetidor y trabaja solamente en la capa 1 del modelo OSI. El interruptor, o lo que se conoce como switch. El interruptor o switch básicamente es un puente multipuerto y se utiliza para conectar los hosts en un segmento también de la red local. Los interruptores o switches básicamente son mucho más rápidos que los Hues. Esos son los que han ido desplazando los Hues. No sé si alguien conoció algún Hue, si ha trabajado con redes LAN, de pronto se darán cuenta que en algún momento se han comprado Hues y han sido desplazados a lo largo del tiempo por los switches o los interruptores porque son más rápidos que los Hues y funcionan básicamente a velocidad de cable. El switch funciona en la capa 2, no funciona en la capa 1. Recuerden que la capa 2 es la capa de enlace de datos, pero estos elementos son de capa 3, es decir, son de capa de red. Y también, pues, también ya hay disponibles interruptores o switches que funcionan a nivel de capa de red. Entre más alta sea la capa en la que trabaja un elemento comunicador, es más rápida la comunicación o funciona mejor. El caso de router, por ejemplo, el interruptor viene también el router. El router trabaja en la capa 3, que es la capa de red también. Es un dispositivo, el router, que toma decisiones de enrutamiento de la información o los datos enviados por algún destino remoto. Estos routers también toman el núcleo de cualquier red de interconexión y de Internet. Básicamente, si ustedes ponen un switch o recuerden la universidad, usted se ubica en la universidad y si han visto los armarios, usted ve los switches, ¿cierto? Los interruptores. Estos switches tienen muchos puertos. Básicamente ellos permiten que los equipos puedan conectarse entre sí. Recuerden que básicamente trabajan con un modelo de tipo estrella. Miren que toda la información que hemos trabajado desde un principio se nos relaciona. A nivel pues, de la clase se nos va relacionando y lo debemos tener presente. Entonces el switch, recuerden así, pues el router funciona igual. También permite que nos conectemos básicamente bajo el modelo estrella, que es el más utilizado. Entonces estos routers, básicamente, bueno, el switch permite solamente que se comuniquen los equipos entre sí, pero cuando usted utiliza un switch en una red, usted debe darle un direccionamiento específico a cada computador que se va a utilizar o a cada dispositivo que se va a utilizar, porque el switch lo único que hace es interconectar, permitir que se haga una conexión de tipo estrella entre los computadores, entre los equipos que están conectados, pero no le va a permitir, pero él no hace ningún tipo de direccionamiento. El switch simplemente le permite comunicarse. Usted se puede comunicar entre los equipos. Y entonces esta comunicación, recuerden, usted debe establecerle el direccionamiento a cada uno de los computadores y establece el direccionamiento denominado direccionamiento IP. Vamos a verlo un poco con más profundidad, pero es importante que entendamos que estos son los elementos que se utilizan para que se pueda transmitir datos entre equipos. El switch, como les decía, simplemente permite que haya la comunicación. Pero el router ya hace una tarea un poco más específica, que es darle un direccionamiento a los equipos. Cuando usted conecta un equipo a través de un router, usted ya no le da las direcciones estáticas a los computadores, sino que el direccionamiento desde el equipo computacional o desde el dispositivo que se esté utilizando es automático. Y el router es el que se encarga de darle la dirección al dispositivo. Básicamente, cuando aparecen los routers, es cuando empieza a aparecer ya la comunicación vía Wi-Fi de dispositivos móviles, de tablets. Ya hoy en día también se nos conectan a través de Internet de las cosas dispositivos como televisores,
neveras, ya hay varios elementos que se pueden conectar a la red de Internet, ¿cierto? Y ellos se conectan básicamente por el funcionamiento del router. El router funciona básicamente como un switch, pero a diferencia del switcher del interruptor, el router asigna las direcciones. Por eso él trabaja en la capa 3. Hay switches interruptores, como les había dicho, que ya trabajan en capa 3 también y sirven como routers. Cuando usted, por ejemplo, el mismo router que usted tiene en su casa, cuando usted mira pues, la conectividad a Internet, tiene unos 4 puerticos, ¿cierto? En esos puertos usted puede conectar un computador, pero él le funciona pues como básicamente pues, le puede funcionar pues, para darle la dirección automática. De hecho, hay switches inalámbricos que se han convertido también en routers inalámbricos, que uno pues en algún momento los habrá visto, o los que están en la universidad. Pero hay unos routers que usted los puede, en la universidad usted pone el router, pero hay unos routers que usted los puede configurar para que funcionen solamente como switches. Es decir, usted el direccionamiento IP lo puede dar desde el computador o desde el dispositivo, puede dar la dirección estática o la dirección de forma manual para que se puedan comunicar los computadores a través de este router. Pero el router no le va a asignar, no puede no asignarle direcciones de forma automática. El direccionamiento automático es lo que se llama DHCP. El direccionamiento automático usted lo puede deshabilitar en un router para que el direccionamiento sea solamente a través de los computadores. ¿Esto qué le puede garantizar? Usted le puede garantizar el tener este tipo de configuraciones. Básicamente le puede garantizar que usted en una red no se pueda conectar de forma externa. O que si usted tiene una red y vive en una casa, por ejemplo, de 2 pisos, usted puede tener un router que es el que le va a asignar el direccionamiento a los computadores y usted para amplificar la señal coloca otro router, pero ese router lo pone en funcionamiento como si fuera un switch o un interruptor. Entonces ese otro router lo que hace es recibir la señal que le está enviando el primer router, porque él como va a estar como switcher, recuerden que es un elemento para transmisión de datos, él también tiene un direccionamiento, él lo que hace es recibir esta señal y se la amplifica y se la envía a los equipos que se encuentren cerca de su área. Por eso estos routers, los switches también sirven, los switches que son inalámbricos o los routers también pueden servir como switches inalámbricos. Hay empresas que han optado por hacer, por ejemplo, que usted tiene una casa que tiene 2 pisos o tiene un lugar de un piso que es de pronto muy amplio y necesita poder tener la señal en todo el piso y con un router no lo hace, básicamente, y hay empresas que ya prestan este servicio de poderle brindar a usted una cobertura en todo su espacio. Y se hace a través de este tipo de elementos. Señor Alexis. Profe, buenas noches. Antes que nada. Noches. Profe, yo tengo una pregunta con respecto a los routers y a los repetidores. Cuénteme. ¿Cualquier router es capaz de funcionar como repetidor? Claro, por supuesto. Usted cuando ingresa a la configuración del router, cualquier router de cualquier marca, uno normalmente, bueno, pone el direccionamiento, 192, 168, normalmente es .0.1. Y usted ingresa a la configuración y usted simplemente desactiva la opción de que funcione como DHCP. Usted desactiva esa opción y ahí inmediatamente ya queda funcionando como repetidor. Señor Alexis, cuénteme. Qué pena. Funciona como repetidor, pero hay que tener presente que no es inalámbrico. No todos los routers son inalámbricos. Ah, sí, tiene razón. O sea, así como hay switches, también inalámbricos. Así como hay switches inalámbricos, sí tiene razón, Carlos, gracias por esa apreciación. Hay router, pero no todos los, pero o sea, no, al hablar de router no necesariamente tiene que ser inalámbrico, es verdad, es cierto. Listo, gracias. Señor. Gracias. Profe, una pregunta. Señor. Pero entonces, normalmente un switch en capa 2 también podría administrar el direccionamiento IP sin necesidad pues, de un router. El router sería necesario para levantar la capa 3. El router sí, por eso les decía, hay switches, interruptores que funcionan en capa 2, solamente distribuyen la comunicación, pero no dan direccionamiento. Los que trabajan en interruptores o switches que ya trabajan en capa 3
son los que permiten hacer eso. Que recuerden que es la capa, la de red, la que permite establecer pues el direccionamiento. Básicamente la 2 es capa de enlace. Como lo habíamos visto, recuerden las responsabilidades que tiene cada una de las capas. Entonces, interruptores, básicamente los routers son todos de capa 3, pero sí tiene razón Camilo con lo que dijo. Hay routers que no son inalámbricos. Son routers que van pues puestos físicamente, no son inalámbricos, pero son los que dan direccionamiento. En cambio, pues hay esas como diferencias que hay entre switches y router. Hay switches que sí pueden también brindar direccionamientos, pero sí tiene razón al decir que no todos los routers son inalámbricos, sino que estamos hablando de amplificar la señal en un espacio en que haya elementos inalámbricos. ¿Listo? ¿Hay alguna otra duda, alguna otra pregunta? Bien, hablemos entonces de los otros elementos que son las puertas de enlace. Las puertas, básicamente las puertas de enlace ya estamos hablando a nivel lógico. Recuerden que básicamente las 3 primeras capas son capas físicas. Por eso se decía, pues ya estamos, por eso es que había que interiorizar este tipo de aspectos antes de entrar a hablar de los componentes. De pronto, pues sí era importante trabajar algo de señales también, pero pues eso lo podemos revisar después. Las puertas de enlace ya son elementos lógicos, ya funcionan ya son elementos software o combinación de software y de hardware también, aunque pues es la capa 4, capa 4 que es de transporte, recuerden, básicamente pues él trabaja también pues en estas capas. La puerta de enlace básicamente es una combinación de software y hardware, trabaja para el intercambio de datos entre las redes que están utilizando diferentes protocolos de intercambio de información o de intercambio de datos. Ya son a nivel físico. Y básicamente, cuando empecemos a ver el direccionamiento IP versión 4, nos vamos a encontrar mucho con estas puertas de enlace. Son las que están básicamente en servidores y pues trabajan a nivel de software o a nivel de combinación de software y hardware. Y tenemos también el firewall. También el firewall es una combinación de software y hardware. Básicamente se utiliza el firewall para proteger a los usuarios, protege los datos de los usuarios más bien de destinatarios que no son deseados en la red o que no son deseados en Internet. Básicamente pues ponen unas capas de seguridad que le van a proteger su información. De pronto si han visto películas, han visto... básicamente las películas de acción son las que muestran que tienen capas de firewall, ¿cierto? Pues se refieren básicamente a eso. Son software que le van a establecer una barrera en la que usted va a poder proteger la información de usuarios no deseados. Estos son los elementos, entonces, los que se utilizan para poder hacer la comunicación entre hosts. Por eso se habla de estos elementos. Y entonces entramos a hablar de lo que se denomina direccionamiento de host. Básicamente la comunicación entre los hosts puede suceder o se da a cabo solamente si ellos pueden estar identificados en la red. En este caso, si hay un solo dominio, por ejemplo, donde el segmento en un host es escuchado por todos los demás, los hosts se pueden comunicar directamente, básicamente a través de lo que se llama la dirección MAC. Les había hablado en algún momento de esta dirección, la dirección física. Básicamente uno dice dirección física, pero es un elemento, sí, lógico, que está establecido en un adaptador de red. Y es único para cada adaptador de red a nivel de todo el mundo. Es una dirección única. Es como el documento de identificación, que es único para cada persona. Entonces, este direccionamiento es único para cada usuario. Básicamente, esta dirección MAC es codificada desde fábrica, por el fabricante de cada uno de los elementos de dispositivos de red. Eso es una dirección de 48 bits. Es, como les decía, de hardware, de parte física, que también se puede identificar de forma exclusiva, que puede también identificar exclusivamente a un equipo. Sin embargo, si el host equipo desea comunicarse con un equipo remoto, básicamente
que no esté lógicamente de pronto conectado o no esté en el mismo segmento, de pronto es una de las formas para poderlo identificar. Aunque se puede identificar también de otra manera. Se puede identificar mediante el equipo, por ejemplo, como les decía, si no está en el mismo segmento de red o si no está en la misma red local. Les pongo un ejemplo. Si ustedes están, por ejemplo, en un aula de clase y tenemos la configuración de la red, entonces los equipos en esta red, de esta área local, se comunican mediante la MAC address o la dirección MAC. O usted la comunicación la tiene inmediatamente con su switch, con su router que tengan en su casa, con su elemento, a través de esta dirección física. La comunicación entre los equipos que están en una misma red se hace a través de la dirección MAC. Y si los equipos, como les decía, no están en el mismo segmento o no están conectados lógicamente, por ejemplo, el caso nuestro, yo estoy conectado desde mi casa, igualmente ustedes están cada uno desde su hogar conectado, nos conectamos a través de una dirección que se llama dirección lógica, o lo que se llama Internet Protocol Address. Se denomina así, la dirección por la cual se conectan todos los equipos a través de Internet. Se llama así. Juan Pablo pues hace la apreciación que se puede ver en las tablas, correcto, sí señor, se puede ver en las tablas ARP. Pues estas son las direcciones lógicas. Cuando no están en el mismo segmento, entonces los equipos se conectan a través de estas direcciones. Pues ya habíamos hablado de las capas, recuerden, las capas del modelo OSI, que son la capa física, enlace de datos, la capa de red. Recuerden que les había dado una estrategia para que se las aprendieran también, capa de transporte, la sesión, la presentación y la de aplicación. Es importante tener presente aquí la capa 3, que es responsable porque la capa 3, que es la de red, es la responsable de llevar los datos de un host a otro. Recuerden que habíamos hecho la simulación, pues la similitud, como si estuviéramos hablando de una empresa de entrega como una empresa de transportes, de entrega de paquetes, y que es la que se encarga de llevar los paquetes de un host al otro, ¿cierto? Recuerden que esta capa de red, la capa 3, proporciona medios para asignar direcciones lógicas a los hosts. Es la que se encarga de realizar este direccionamiento lógico y determinar exclusivamente y básicamente determinan que haya comunicación entre única y exclusivamente esos dos hosts. Esta capa, recuerden, tiene las unidades de datos, recibe las unidades de las capas de transporte y básicamente la reducción a una unidad menor que se llama paquete de datos. Recuerden que eso ya lo habíamos visto, ¿cierto? Ya lo habíamos trabajado. Era pues importante que lo tuviéramos presente porque pues la comunicación básicamente la hacemos se hace a través de esta capa. Ahora sí vamos a hablar un poco del protocolo de Internet, el protocolo IP. Este protocolo IP básicamente es un protocolo de capa 3, como les había dicho. Por eso es que hablo básicamente mucho de esta capa. Es un protocolo de capa 3 en el modelo OSI y también tiene segmentos de datos de la capa 4, que es la capa de transporte. Básicamente el gráfico les muestra el tipo de encapsulación que utiliza el paquete IP. Este paquete encapsula datos datos que recibe de la capa superior y agrega su propia información de encabezado. Les había dicho pues que cómo es el funcionamiento, ¿cierto? Recordemos que cada capa va agregando sus encabezados y que la capa 2 es la única que agrega una cola, que es para evitar fallos, ¿cierto? Para revisar de pronto si hay fallos. Básicamente, pues esto es lo que se conoce, pues estamos entre capa 3 y capa 4. Recuerden que es pues donde se divide en paquetes y se transporta la información. La capa 3 es la que se encarga de hacer pues la conexión entre los dos hosts. En la capa 4 es donde se divide. Recordemos pues que la paquete de transporte es la que se empieza a dividir la información.
Y entonces, al hablar de la encapsulación IP, que recuerden que tiene pues una IP, tiene una cabecera y tiene la información de la capa 4. Recordemos, vamos a especificarnos en la encapsulación, es decir, vamos a enfocarnos en el encabezado que entrega la capa 3. Básicamente, pues está en tanto el modelo OSI como el modelo TCP/IP. Básicamente, los datos que se encapsulan aquí en esta capa es lo que se conoce como carga IP. Esta cabecera IP contiene toda la información necesaria para entregar el paquete de un extremo al otro extremo. En lo que estamos viendo nosotros en este momento, el encabezado IP incluye mucha información pertinente, incluyendo, por ejemplo, el número de versión, que es el que está por acá arriba, que lo podemos ver. Si el que se está utilizando es IPv4 o es IPv6, que son los dos que se conocen actualmente. En este momento, recordemos que a nivel nacional se trabaja con la IP versión 4. U otros detalles como los siguientes. Tenemos, recuerden, de la versión o el IHL, básicamente esta es la longitud de cabecera de Internet o la longitud del encabezado IP de todo lo que va a tener el paquete que se está enviando. El DSCP, que es un código de servicios diferenciados, básicamente es el tipo de servicio que se está prestando. El SN, que es pues una notificación de congestión explícita, se llama así. Básicamente lleva información sobre la congestión que hay en la ruta de comunicación. Y la longitud total, en este caso, es la longitud del paquete IP, que incluye el encabezado y lo que contiene también el segmento de información que se está enviando. Está la parte de información. Si nosotros tenemos en el paquete IP que esté fragmentada durante la transmisión, es decir, si la información se fragmenta, recuerden que puede haber parte de información que se puede fragmentar en la capa anterior. Entonces, si está esta información fragmentada, todos estos fragmentos tienen el mismo número de identificación original para identificar que estos paquetes pues pertenecen a la dirección que pertenecen, a la dirección IP que pertenecen. Tenemos también banderas. Básicamente, si nosotros con lo que disponemos en los recursos de la red, si el paquete IP es muy grande para manejar, básicamente eso lo que se conoce como banderas, indican si estos paquetes se pueden fragmentar o no. Es un paquete, es un elemento de 3 bits que nos permite pues, verificar este tipo de, si el paquete es grande o no y si está fragmentado o no. Básicamente, pues tenemos otros elementos también, que pues, no quiero que pues, interioricemos mucho en ellos, porque pues no son tan importantes. De pronto sí es importante tener en cuenta la parte del protocolo. En el protocolo indica la capa de red básicamente en el host de destino. Para que este protocolo pueda indicar, él indica básicamente el paquete, si pertenece el paquete que se está enviando, si está perteneciendo a la misma capa y al host que pertenece. Básicamente, por ejemplo, número de protocolo por ejemplo, si tenemos el protocolo TCP, por ejemplo, es de tipo 6, y el de IP puede ser de tipo 1, por ejemplo, o mejor dicho, el tipo de protocolo que se esté identificando y que se vaya a manejar es el que se coloca aquí, en este espacio de protocolo. Tenemos la dirección de origen también, que recuerden que es una dirección, es una dirección que se utiliza de 32 bits. Ya vamos a ver más específicamente de cómo se descompone o cómo se trabaja esta dirección. La dirección es de 32 bits, son 4 paquetes de 8 bits cada uno. Tenemos, pues, como les decía, la dirección de origen del remitente y la dirección de destino del remitente también.
Y el campo de opciones. El campo de opciones es opcional, lo utilizamos cuando el valor del derecho humanitario internacional básicamente es mayor que 5. Básicamente estas opciones, por ejemplo, es un ejemplo. Si las opciones contienen valores para las opciones como la seguridad, ruta de ingreso, marca del tiempo, etc. Si nosotros necesitamos establecer otras implementaciones adicionales, se las hace a través de este elemento en las opciones. Entonces, básicamente es como se divide. Recuerden que cada dirección, como les dije, tiene 32 bits y los 32 bits se van dividiendo pues, de esta manera como se los estoy mostrando en este gráfico. Después, entonces, entramos a hablar ya propiamente del direccionamiento IP y de la difusión, cómo se puede implementar en el medio de transmisión. Básicamente puede existir, por ejemplo, el modo de difusión por modo de direccionamiento. Básicamente, en este modo, los datos se envían a un solo host de destino. El campo de la dirección, recuerden, de destino contiene los 32 bits. La dirección IP del host del destino, por ejemplo, como lo estamos viendo, el cliente envía información envía los datos al servidor de destino directamente. Este es el modo de direccionamiento. Y la difusión del medio de direccionamiento, en este modo, como les decía, el paquete se dirige, este es el modo de direccionamiento y la dirección de tipo, entonces, bueno, el modo de direccionamiento básicamente es cuando el paquete se dirige a todos los hosts en un segmento de red. Básicamente el campo de dirección de destino contiene una dirección de lo que se llama broadcast. Es decir, se entiende por todos los servidores. Básicamente, pues bueno, aquí me faltó expresarlo, se los voy a dibujar. Básicamente este modo de direccionamiento, la difusión del modo de direccionamiento es cuando el cliente llega a este medio de comunicación y el medio de comunicación se dirige a todos los elementos. Eso es lo que se llama el broadcast. Cuando un host ve el paquete en la red, básicamente que está ligado al proceso. Entonces el cliente envía un paquete que es básicamente obtenido por todos los servidores. Tenemos entonces también el modo de direccionamiento multicast. Este modo de direccionamiento básicamente mezcla los dos anteriores. Básicamente el paquete enviado no se destina a un único host, ni todos los hosts en el segmento. En este paquete básicamente la dirección de destino contiene una dirección especial que comienza con 224. 224 en orden decimal y puede ser básicamente recibida por más de un host. Ya vamos a ver de qué se trata este tipo de, pues lo que les decía, que cada una de las direcciones tiene paquetes, son 32 bits que se van en paquetes de 4 bits, por lo tanto son básicamente 256 direcciones que se pueden establecer por cada uno de los paquetes. Y entonces, de ahí viene ya lo del direccionamiento. Básicamente tenemos un esquema de direccionamiento, se denomina pues esquema de direccionamiento jerárquico. Básicamente la IP versión 4 utiliza un esquema de direccionamiento que se denomina jerárquico. Como les había dicho, pues la longitud de una dirección es de 32 bits que se subdivide en 4 partes como se puede mostrar aquí en este gráfico, ¿cierto? Tenemos un paquete de 8 bits que es dedicado a la red, otro paquete de 8 bits que también se dedica solo a la red, un paquete de 8 bits que se especializa en la subred y otro el de los hosts. Pero vamos a ver básicamente qué se trata esto. Básicamente, una sola dirección puede contener información acerca de la red a la que se está conectando y de sus subredes si está en una subred. Básicamente, en última instancia, recuerden el último octeto, básicamente el único paquete de 8 bits es el que contiene
la dirección del host. Al ser jerárquico, este tipo de direcciones se pueden tener muchas subredes dentro de una red. Y a la vez, cada una de estas redes puede tener muchos hosts. Y entonces aquí pasa algo. Cuando usted está conectado supongamos en la universidad, podemos hablar del caso de la casa, pero es más entendible desde la universidad. En la universidad debe haber un servidor que se denomina el servidor de Internet y debe haber otro que se denomina servidor de red. Entonces, este servidor puede ser el de Internet, o el de red. El servidor recibe una dirección que se llama IP pública. Es la dirección IP pública es la dirección que recibe, en la que están conectados todos los equipos a nivel internacional. Tiene una dirección que pues está reservada para ese equipo. Normalmente suelen comenzar con 200 o con 220 porque estamos en Colombia. Ustedes pueden consultar, por ejemplo, en Internet, pueden consultar direcciones IP por países y van a darse cuenta que las direcciones IP públicas que funcionan a nivel de Internet básicamente pues tienen un costo, ¿cierto? Porque básicamente se reservan para un servidor y entonces el servidor es el que recibe esta red, esta dirección, este direccionamiento, y este direccionamiento sirve como enlace. Por eso se habla también de las puertas de enlace. Sirve como enlace para que los equipos que están, por ejemplo, si hablamos del servidor de la universidad y desde ahí se distribuye este direccionamiento ya mediante la red física propia de la universidad. Se conectan todos los equipos, pero el direccionamiento que se ejecuta o que se establece en los demás equipos ya debe tener otro tipo de control. Ya debe tener, por ejemplo, normalmente suelen comenzar por 128, pueden comenzar por 172. Esto ya depende del tamaño de la red que esté en la universidad. Básicamente, por ejemplo, una red hogareña comienza por una dirección 192. Eso lo vamos a ver ahora en un momento, lo vamos a ver más adelante. Pues si no nos adelantemos, básicamente es importante tener presente que tenemos el direccionamiento IP y que hay una dirección, pues, que es, por ejemplo, a nivel internacional, lo que les decía, que llega el direccionamiento a la universidad al servidor, y de este servidor, el servidor de red, por ejemplo, es el que se encarga de distribuir estos paquetes o esta señal hacia los demás computadores o hacia los demás equipos. Y en los equipos, básicamente, de acuerdo al tipo de red, se va estableciendo el direccionamiento. Como les decía, puede haber un direccionamiento propio en la universidad. De hecho, inclusive, puede haber, pues, y de hecho lo hay el caso en que hay por ejemplo, un router inalámbrico en la universidad. Este router inalámbrico tiene una dirección para la propia de la universidad. Entonces el router llega y recibe, mediante la red, recibe el direccionamiento, y él ya con este direccionamiento y con este paquete que viene de Internet, él puede funcionar como un servidor de DHCP, como un servidor que les va a asignar direcciones automáticas a los equipos que se conecten. Básicamente, de esta manera es como funciona el Wi-Fi cuando usted se conecta a una zona de libre acceso. Por ejemplo, en la universidad, si usted está con su celular y se puede conectar al Wi-Fi de la universidad, habrá una zona Wi-Fi en la que usted se pueda conectar y funciona de esta manera. Entonces llega el servidor de DHCP, él en su propia red de los computadores que se le vayan conectando, establece una política de direccionamiento y se la entrega a los computadores. ¿Listo? Entonces, esto es básicamente el TIL. Para poder establecer una dirección IP tiene que haber un direccionamiento jerárquico. Y este direccionamiento jerárquico se establece mediante clases, que las vamos a ver un poco más adelante. Pero igual, esta dirección de red viene soportada o viene acompañada de algo que se llama máscara de subred. Aquí hay un ejemplo de una máscara, pues hay un ejemplo de una dirección IP. Básicamente, miren, una dirección IP que ustedes lo han visto de pronto y la han trabajado, que puede ser 192.168.1.152.
las direcciones IP básicamente vienen en paquetes, recuerden, de 8 bits. Son direcciones de 32 bits. ¿Por qué son direcciones de 32 bits? Porque vienen en paquetes de 8 bits cada una. Recuerden que la representación de estas direcciones se hacen en números binarios, bits en ceros o en unos. Y básicamente, ¿por qué 8? ¿Por qué 8 bits? Porque cada uno de estos paquetes puede tener máximo hasta 256 direcciones. Básicamente, pues ya les había dicho, la dirección IP puede ser una dirección como estas. La máscara de subred básicamente es una dirección de 32 bits que contiene información acerca de los hosts y acerca de la red. Básicamente es importantísimo poder distinguir ambos. Para ello, básicamente, los routers utilizan la máscara de subred, que puede ser tan larga como el tamaño de la red en la dirección IP. La máscara de subred, como les había dicho, también tiene 32 bits de largo. Y si la dirección IP en binario, por ejemplo, se comunica mediante la operación AND con la máscara de subred, el resultado tiene que darle a usted la dirección de la red. Ahí es, por ejemplo, tenemos el ejemplo que estamos visualizando, tenemos la dirección IP 192.168.1.152. Y la máscara de subred, por ejemplo, es 255, 255, 255.0. Entonces, al tener esta configuración en una dirección, nosotros podemos aplicar la operación AND entre las dos direcciones. Convirtiéndolas desde decimal a código binario. ¿Ustedes se acuerdan cómo se hace esa conversión, cierto? ¿O quieren que la recordemos o quieren que la repasemos? La conversión que se hace entre números decimales y números binarios. ¿Quieren? ¿Podemos hacer un ejemplo o continuamos? Bien, hagamos un ejemplo. Decimos, por ejemplo, la dirección 192. La 192 se nos convierte en 11000000. Listo, repasémoslo. Perfecto, me parece genial. Voy a abrir un documento de una hoja de cálculo para poder hacer una implementación rápida. Recuerden que aquí estamos hablando de dos sistemas numéricos. Básicamente, el sistema numérico binario es pues, el que se utiliza para interpretar la forma como se transmite la información. Recuerden que pues, puede ser un 0 o un 1, ¿cierto? Y también tenemos el sistema numérico decimal. Ya les estoy mostrando una cuadrícula, básicamente en la que podemos tener un número. Voy a escribir un número decimal, por ejemplo, el número 192. Con estas celdas muy pequeñas voy a ampliarlas un poco. 192. Entonces, para pasar el número decimal a número binario, básicamente se hacen divisiones enteras entre 2 y se conservan los residuos. Son divisiones enteras solamente. Sí, básicamente eso es lo que se conoce como la puerta de enlace o el ID de la red. Básicamente, pues, no el ID, no la identificación de enlace, sino la puerta de enlace. Lo que pregunta Juan Pablo es que si la fórmula sería para sacar es lo que se conoce como puerta de enlace. Pues el ID de la red, pero no el ID de la red local, sino la puerta de enlace. Le está definiendo el tipo de red que usted está utilizando. La puerta de enlace lo que hace es definirle a usted el tipo de red que está utilizando y el número de computadores que se pueden conectar mediante este tipo de direccionamiento, más que el número identificador de la red. ¿Listo? Entonces, 192, por ejemplo, lo dividimos entre 2. La división entera entre 2, voy a colocarle pues aquí un bordecito para que lo tengamos presente. Hagamos un borde inferior. ¿Dónde está? Borde inferior. Esto se hace básicamente 8 veces, entonces lo voy a colocar por aquí, 2,
3, 4, 5, 6, 7. Quedará 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Listo. Voy a quitar la cuadrícula. Si lo alcanzan a ver, ¿cierto? Entonces, voy a quitarles esa cuadrícula para que lo podamos ver mejor. Listo. Entonces tenemos la división entera de 192 entre 2. ¿Cuánto nos da esta división entera? Si tomamos la primera cifra, no nos alcanza, tomamos las dos, 19 dividido entre 2 da 9, ¿cierto? 9 por 2, 18, a 19, 1. Bajamos el 2 y sería 96, ¿cierto? 6 por 2, 12, a 12, 0. Esta división en este caso nos da como residuo 0. Ahora sí, 96 dividido entre 2. 9 dividido entre 2, recuerden, nos da ¿cuánto? 4, ¿cierto? 4 por 2, 8, a 9, 1. Bajamos el 6. 16 dividido entre 2 nos da 8, ¿cierto? 8 por 2, 16, a 16, 0. Tenemos 48 dividido entre 2, esto nos da 24, ¿cierto? Lo podemos acelerar. 2 por 2, 4, 4, 0, bajamos el 8, 8 por 4 por 2, 8, 8, 0. 24 dividido entre 2 da 12. 1 dividido 2, 1 por 2, 2 a 2, 0. Bajamos el 4, 4 por 2 por 2, 4, 4, 0. 12 dividido entre 2 nos da 6. Recordamos 6 por 2, 12. A 12, 0. Este es el residuo, ¿cierto? De la división. No lo voy a poner aquí, sino que lo voy a poner acá. Este es el residuo. Ojo que aquí estoy colocando los residuos de la división. 6 dividido entre 2 nos da 3. 3 por 2, 6. A 6, 0. ¿Cierto? Y ahora viene 3. 3 dividido entre 2 nos da 1. 1 por 2, 2. A 3, 1. Nos sobra 1, ¿cierto? Y desde aquí ya esta es la mínima división que se puede hacer. 1 ya no lo podemos dividir entre 2. Entonces hasta aquí llega la numeración. Entonces miren que estos son los residuos, ¿cierto? De todas las divisiones. Y esta que es la última división nos da como el divisor 1. Cuando tenemos como divisor 1, hasta aquí llega la división y de ahí la transformación de los números la hacemos de la siguiente manera. El primer número es el que está como divisor, como cociente en la última división y de ahí en adelante se colocan todos los residuos. Es decir, esta dirección IP nos quedaría, sería, miren, el primer 1 que está aquí, sería la dirección sería 1, luego tenemos el siguiente 1, luego tenemos un 0 que está aquí como residuo, otro 0 que está como residuo, otro 0 que está como residuo, otro 0 y otro 0. Miren, 11, 0, 0, 0, 0, 0, 0. ¿Cuántos bits tenemos aquí? ¿Quién me dice? ¿Cuántos bits hay aquí? 8. 2, 4, 6, 8, ¿cierto? Tenemos 8 bits. Básicamente esa es la forma como se hace la transformación de decimal a binario. Ahí estamos pasándolo de decimal a binario. Vamos a hacer otro ejemplo, que pues para ver el ejercicio que estamos haciendo de la operación AND y para ver cómo pues nos funciona esto. Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a colocar, voy a borrar estos datos de aquí, porque son divisiones sucesivas entre 2. Y básicamente son 8 bits. Vamos a colocar, por ejemplo, el valor 168, que es un número también que nosotros encontramos comúnmente en las direcciones IP. Y vamos a saber por qué es que se coloca 168, que no son números que pues, se coloquen caprichosamente. Digamos 168 dividido entre 2 nos da ¿cuánto? Tomamos las dos primeras cifras, nos da 16. Señor Santiago, ¿iba a decir algo? 84. Eso, muchas gracias. Bueno, 84, para ir adelantando el proceso, ¿cierto? Nos da 8 por 2, 16, a 16, 4, a 16, 0, perdón, bajar el 8, queda 84. Y como residuo nos daría 8, ¿cierto? Pues me gusta hacerlo de forma pues más paso a paso para que podamos ver
¿Cómo nos da la división? 4 por 2, 8, a 8, 0. Tenemos 84 dividido entre 2, esto nos da 42, ¿cierto? La mitad. 8, 4 por 2, 8, a 8, 0, nos sobran 4, 2 por 2, 4, 4, 0. 42 entre 2 nos da 21, ¿cierto? 2 por 2, 4, a 4, 0, nos sobran 2, 1 por 2, 2, a 2, 0. 21 entre 2 nos da 10, ¿cierto? 1 por 2, 2, a 2, 0, nos sobra 1. Entonces ponemos 0 al cociente, 0 por 2, 2, a 1, nos sobra 1. Y seguimos con la división, ¿cierto? 10 dividido entre 2 nos da 5. 5 por 2, 10, a 10, 0. ¿Cierto? Este 0, recuerden que pues lo voy a poner por acá abajo como residuo. 5 dividido entre 2 nos da 2, ¿cierto? 2 por 2, 4, a 5 nos sobra 1. Y finalmente, 2 dividido entre 2 da 1. 1 por 2, 2, a 2, 0. Entonces miren que se repite la misma operación. Entonces, este número 168 convertido a binario, recuerden que se toma primero se toma el valor que está en el cociente y de ahí en adelante se toman todos los residuos. Entonces el número binario en este caso nos quedaría como 101, 01, 000, ¿cierto? Aquí están 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se comienza desde aquí para acá haciendo la conversión hacia binario. Y ahora, si nosotros queremos hacer una conversión al contrario, de binario a decimal, lo que hacemos es lo siguiente. Voy a tomar todos estos valores de aquí, los voy a quitar, los voy a eliminar, estas divisiones también las voy a quitar. Y vamos a colocar un número que sea binario. Voy a colocar el número, por ejemplo, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0. Tenemos 8 bits, ¿cierto? 2, 4, 6, 8. Tenemos 8 bits. Entonces, ¿cómo se hace esa conversión? Básicamente, con exponentes. Así que aquí comenzaron con exponentes por ejemplo, podemos colocar 2 elevado a la 0. Voy a poner el símbolo que se utiliza normalmente como exponente, ¿cierto? 2 elevado a la 0. Aquí iría 2 elevado a la 1. Aquí iría 2 elevado a la 2, etcétera, hasta llegar al 8, ¿cierto? Voy a ver si esto lo puedo arrastrar hacia allá, para no tener que escribir eso. Bien, muy bien. Hasta 2 a la 7, perdón. Va desde 2 a la 0 hasta 2 a la 7. Y nosotros comenzamos a hacer multiplicaciones del valor por el valor elevado al exponente. 2 elevado a la 0, ¿cuánto nos da? Pongamos aquí los valores. 2 a la 0 es 1, 2 a la 1 es 2, 2 a la 2 es 4, 2 a la 3 es 8, 2 a la 4 es 16, 2 a la 5 es 32, 2 a la 6 es 64 y 2 a la 7 es 128. Y aquí vamos a comenzar a colocar el valor de las multiplicaciones. Hacia abajo los vamos a poner. 2 a la 0 es 1, 1 por 0 nos da 0, ¿cierto? 2 a la 1 es 2, 2 por 0 nos da 0. 4 por 2 a la 4 por 0 nos da 0. 2 a la 3 es 8, 8 por 1 nos da 8. 2 a la 4 es 16, 16 por 1 nos da 16. ¿Cierto? 2 a la 5 es 32 por 0, 0. 2 a la 6 es 64, 64 por 0, 0. Y 2 a la 7 es 128. 128 por 1, 128. Y entonces, si nosotros hacemos esta suma, vamos a hacerla rápidamente. La suma de estos elementos nos da como valor 152. Entonces, este valor 100110000 en binario, convertido en decimal, nos da 152. ¿Qué ocurre si todos son unos? Si todos son unos, entonces se sumarían todos los valores, ¿cierto? Se nos sumaría el 1,
más el 2, más el 4, más el 8, más el 16, más el 32, más 64 y más 128. Y miren que la dirección nos da 255, que es la máxima dirección que puede tener un octeto en pues un conjunto de 8 bits para el direccionamiento IP. Claro, sí, clara la forma pues, de recordar la forma de pasar de binario a decimal y decimal a binario. Sí, profe. Listo, señor Alexis. ¿Se va a preguntar algo más usted? ¿De pronto? No, no, señor. Ok, listo. Entonces, vamos a continuar con lo que estábamos expresando. Básicamente, esta dirección que habíamos visto antes, la 156, miren que está aquí. Esta 152 que fue como lo que pasamos de binario a decimal. Entonces, básicamente, para lectura del usuario es mucho más fácil hacer una lectura de un valor decimal, ¿cierto? Que hacer una lectura de un valor binario para saber el direccionamiento. Señor David. Mucho que trabajo con la oficina secreta del departamento de policía. ¿Cómo le parece? ¿Sí o no, mi general? Señor David, ¿le va a decir algo? Señor David Quintero. Seguramente por accidente se le activó el micrófono y por lo que veo no debe estar enfrente del computador, no debe estar frente a la clase. Bueno, como les estaba diciendo, entonces, cada una de estas direcciones se convierte a binario. Entonces, miren que la estamos pasando a binario. Básicamente uno la escribe a nivel decimal, el mismo computador la pasa a binario. Y para encontrar la red, para saber en qué tipo de red está y cuántos computadores tiene, es como se aplica la operación AND. Por eso les decía, entonces, si tenemos esta dirección IP que es de 32 bits, básicamente la dirección IP, y tenemos también la máscara de subred, que también debe tener 32 bits de largo, entonces, al aplicar la operación AND, en este caso nos da pues pues sí, lo que dijo pues también Juan Pablo. Básicamente se utiliza esta operación, es la que se hace para poder identificar la dirección de la red. Ya no la dirección es lo que se llama la puerta de enlace, ya no la dirección del equipo, sino que a través pues, del equipo de la máscara de su red obtenemos la dirección de la red. Es decir, estamos obteniendo la dirección del router, la dirección del elemento que nos está permitiendo distribuir la señal, o la dirección del que es nuestro servidor de red. Si nosotros hacemos la operación AND, miren que recordemos que nos resulta 1 siempre y cuando todos los valores que tengan en la operación sean 1. Si alguno de ellos es 0 o ambos son ceros, el resultado nos dará 0. Entonces, si nosotros aplicamos la operación AND, miren que nos da 1 y 1, nos da 1, 1 y 1 nos da 1. Aquí en el resto tenemos ceros, entonces esto se nos llena de ceros sin importar que aquí haya unos. Miren que hicimos la conversión de decimal 255, de binario a decimal. Todos los unos son 255. En este caso, también básicamente miren que tenemos unos, como todos son unos aquí, donde hay 1 y 1 nos da 1, 0 y 1 nos da 0, 1 y 1 nos da 1, 0 y 1 nos da 0, 1 y 1 nos da 1, 0 y 1 nos da 0, 0 y 1 nos da 0, 0 y 1 nos da 0. Nos queda el mismo 168. Aquí, él tiene el número 1, entonces en este número 1, en este caso todos son ceros, a excepción del último que tenemos. 1 y 1 nos da 1. Y en el último valor, que tenemos 255.0, aquí tenemos estos valores. Y miren que en estos valores 1 y 0 nos da 0, 0 y 0 nos da 0, 0 y 0 nos da 0. Toda la operación AND en todos estos pares de valores nos da 0. Por lo tanto, la dirección de la red será esta, 192, que es este valor convertido a decimal, 168, que es este valor convertido a decimal, 1, que es este valor convertido a decimal. Miren que si nosotros simplemente en el Excel no tenemos esto lleno de ceros, 1, sino que tenemos todo esto lleno de ceros y tenemos un 1 al final. Básicamente se nos sumaría 1, multiplicado, todo esto serían ceros, tendríamos el valor 1 decimal, ¿cierto? Si nosotros queremos el 2 decimal, básicamente sería convertir
sería esto, ¿cierto? 1, 0. Entonces este sería 0 y este sería 1. Entonces miren que ya tenemos, este sería 2, perdón, aquí, ¿cierto? Porque esto es 1 por 0, 0, 2 por 1, 2. Si queremos el 3 sería 1, 1, recuerden, entonces sería 1 por 1, 1, entonces 1 y 2, 3, así sucesivamente, ¿cierto? El 4 ya sería 1, 0, 0, y de ahí se van sumando, ¿cierto? Miren que esto nos da 0, 0, esto nos da 4, el 5 sería 1, 0, 1, el 6 sería 1, 1, 0, el 7 sería 1, 1, 1, el 8 sería 1, 0, 0, 0, en fin, así se van sumando los números binarios con los respecto a los binarios y los decimales. Entonces, observen, la dirección es 192, 168.1.0. Esa es la dirección que tiene esa red. Esa es la dirección que tiene el servidor de red, que puede ser el router, que es el que asigna direcciones, o el servidor de la red. Básicamente, como les decía, de esta manera podemos obtener lo que decía el señor Juan Pablo, el líder de la red, y el host de una dirección IP. Básicamente, tenemos ya pues que este es la dirección o el identificador de la red y este es el identificador del equipo. Entonces, miren que a nivel de la capa 3, ahí tenemos básicamente estas dos direcciones porque el mensaje debe viajar desde el equipo hacia el siguiente elemento de comunicación, que en este caso es el router o puede ser pues un switch. Y desde el switch se puede direccionar hacia otro equipo, hacia más o hacia varios equipos. Parte de la simulación la habíamos hecho con Packet Tracer cuando hicimos la implementación de las redes, de las topologías de red al principio, no sé si lo recuerdan. Igual pues lo vamos a hacer después. Bien, entonces vamos a ver lo que es la representación binaria. Ya pues al tener las direcciones, ya al saber cómo pues se hace este direccionamiento. Básicamente, el método del valor posicional es la forma más sencilla para que nosotros podamos convertir un valor de binario a decimal. Como la dirección IP es de 32 bits, básicamente se divide, recordemos, en 4 octetos. Ya lo hemos visto, un octeto binario contiene 8 bits y cada valor de cada bit puede ser representado por la posición del valor 1 en el octeto. Ya habíamos, pues, hicimos esta división, hicimos la conversión, hicimos la transformación entre valores decimales y valores binarios. Básicamente, como les decía, el valor posicional de cada bit está determinada por 2 elevado a la potencia. En la posición 1, por ejemplo, está 2 a la 0, aquí viene 2 a la 1, 2 a la 0 recordemos que es 1, 2 a la 1 es 2, 2 a la 3 es 8, 2 a la 4 es... bueno, estas son las posiciones, ¿cierto? 2 a la 0, 1, 2 a la 1 es 2, 2 a la 2, 4, 2 a la 3, 8, 2 a la 4, 16, etc. Ya vimos eso. Básicamente, aquí podemos observar que el valor total del octeto se determina por la suma de la posición de los bits. Ya habíamos visto el ejemplo y aquí pues hay varios ejemplos, ¿cierto? El valor 1 decimal es todos los ceros 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, y así sucesivamente se van sumando. Básicamente pues en los octetos hasta llegar al valor 255. Pues aquí hay algunos ejemplos que permiten demostrar esta conformación de esos valores. Bien, una vez pues hemos entendido esto, ya entramos a hablar básicamente de las clases de direcciones. Básicamente la jerarquía del protocolo de Internet, como les había dicho, tiene varias clases de direcciones IP. Se hace este direccionamiento, miren los octetos, para poder utilizar de forma eficaz en varias situaciones como por ejemplo la exigencia de host por red. Básicamente el sistema de direccionamiento IP, en este momento pues la versión 4, se divide en 5 clases de direcciones IP. Todas estas 5 clases básicamente se identifican por el primer octeto de la dirección IP. La clase, es decir, viene definida por este octeto. Este octeto
Esta dirección es la que define la clase de la red que estamos utilizando. Y la clase de la red depende si es, por ejemplo, para direcciones de gobierno. Bueno, ya vamos a ver un poco más a profundidad estos elementos. Profe, el primer octeto mencionó Me asustó. ¿Qué decía? que el primer octeto sería el que depende de qué clase de red pertenecería a la IP. Él es el que le define, correcto, sí señor. Él es el que le define la clase de red a la que está conectado el equipo, o la clase de red que está en el equipo, en el host. Sí señor, tal como lo Gracias, profe. Con mucho gusto. Recuerden que es el que está a la izquierda, ¿cierto? El que les define. Básicamente, así es como se definen los octetos. El primero, el segundo, tercero y cuarto, y son los que les van definiendo el conjunto de números y les definen los números que ustedes están trabajando. Básicamente, el número de redes y la cantidad de computadores que se pueden conectar o de hosts que se pueden conectar en una red se puede obtener elevando a la potencia, por ejemplo, la cantidad de bits que tiene la red, elevamos 2 a la cantidad de bits que tiene la red, y el número de hosts y redes colocamos el número 2 elevándolo a los bits que tiene el host menos 2. Ya vamos a ver ese cálculo un poco más adelante. Vamos a ver el ejemplo. Básicamente, para calcular las redes, dos direcciones se disminuyen. Cuando ustedes hacen un cálculo de una red, se disminuyen dos valores, debido a que no pueden ser asignados a los hosts. Es decir, el primer IP es básicamente el número de la red, el identificador de la red IP. Y el último número se reserva para un IP de difusión. Es decir, si usted tiene, por ejemplo, 192.168. O en la máscara de su red, usted tiene 255.255.55.0. Eso quiere decir que usted puede conectar hasta 256 equipos en una sola red. Pero vamos a ver eso un poco más adelante. Primero, pues vamos a ver esta parte teórica para poder hacer las implementaciones a nivel de ejemplo en la otra sesión. ¿Listo? Entonces, básicamente, entonces el primer IP es el número de la red, como les decía, bueno, y el último es el de difusión. Entonces, si usted tiene 192.168.1.0, esa dirección no se la puede utilizar en un computador porque es la que identifica a la red. Y si usted tiene 192.168.1.255, tampoco se la puede utilizar porque es la dirección que le corresponde al medio de difusión. Ahora sí vamos a ver las clases de direcciones. ¿Cómo las tenemos aquí? Ahí tenemos 5 clases de direccionamiento, que son las que se utilizan. Básicamente, la clase A viene desde el valor 0.0.0.0 al 127.255.255.255. Como les decía, básicamente en la clase A, en la dirección de clase A, el primer bit del primer octeto siempre se establece en 0. El primer bit del primer octeto siempre pues, va a estar en 0. Por lo tanto, por ejemplo, el primer octeto varía desde 0 desde 1 hasta 127. Es decir, este iría 0.0.0.0.1 hasta 0.11111. Si ustedes hacen la conversión desde el primer octeto, voy a compartirles Excel también. Si nosotros tenemos, por ejemplo, desde 0.0.0.0.1 hasta 0.1.1.1.1.1.1.1. En esas combinaciones tenemos 127 combinaciones diferentes. Por lo tanto, como hay 127 combinaciones diferentes, a nivel de redes, básicamente ya cuando se hace el direccionamiento, las direcciones de clase A solamente incluyen IPs a partir del valor 1. Por ejemplo, .0.0.0 hasta donde se pueda
dar 1.0.0.0 hasta el valor 126.1.0.0.0 o 0.55.55.55. Básicamente el rango de IP 127, este 127, 55, 55, 55, se reserva para las direcciones IP que se utilizan para hacer retroalimentación. La máscara de subred predeterminada para esta red es 255.0.0.0, que implica que la clase A puede abordar redes que tienen, en este caso serían, según aplicando la fórmula que les dije, serían 126 equipos y básicamente 126 redes, perdón, pues ya vamos a ver las fórmulas como les dije más adelante, y en este caso serían una cantidad de 16 millones de hosts por la operación que se realiza. Entonces esta puede tener hasta, como les dije, básicamente 16 millones de equipos que se pueden conectar. En la clase B, un equipo de clase B básicamente tiene los dos primeros bits del primer octeto de 10. Es decir, las direcciones van entre 1, 0, las direcciones van 1, 0 y el resto de ceros y 1, 0, 1, 0 y el resto en unos. Entonces nos darían direcciones que van desde la dirección 128 hasta la dirección 191. Entonces va a la dirección 128.0.0.1 hasta la dirección 191.55.55.54. Recuerden que la 255 no se la utiliza. Y la máscara de subred predeterminada en la clase B es 255.55.0.0. Puede llegar hasta 254.254. Básicamente, la clase B tiene 16.384 direcciones de red, es decir, se pueden conectar 16.384 servidores o routers en una red, y esta red puede tener básicamente cada una de estas redes, cada uno de estos, pues, decir, que puede tener esta cantidad de redes, 16.384 direcciones de red, es decir, puede tener 16.384 routers o dispositivos y puede tener hasta un número máximo de 65.534 equipos computacionales o direcciones de host. Miren que se reducen. A medida que vamos subiendo las clases, se va reduciendo la cantidad de equipos. En el caso de la clase A, recuerden, en la clase A teníamos 126 direcciones de red, son menos direcciones de red, pero nos podríamos conectar hasta con 16 millones de equipos. Eso es cuando pues tenemos, básicamente solamente serían pocos los routers que se utilizan. En la clase B, básicamente la clase B es la que suelen utilizar mucho las universidades o entidades, porque básicamente no se necesitan más de 65.000 equipos conectados. Entonces, en una sede de una universidad suelen utilizar mucho este tipo de direccionamiento, el direccionamiento de clase B, por lo que les decía. El direccionamiento de clase C, básicamente, el primer octeto de la clase C, en este caso las primeras 8 cifras, tiene sus primeros 3 bits a 110. Es decir, va desde 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1 o 0, 0, 0, 0 hasta el valor 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1. Esto nos da que son el primer valor en binario, en decimal nos da que la dirección 192 y este último valor nos da la dirección 223. Entonces, en este caso, las direcciones IP de clase C van desde 192.0.0.1, por ejemplo, punto 2, hasta la dirección 223.55, 255, 55.254, por ejemplo. Y la máscara de subred predeterminada de esta red
es 255.255.255.0. La máscara de subred predeterminada para que lo deban tener presente. Entonces, en este caso, cuando nosotros aplicamos este tipo de direccionamiento, se puede tener hasta 2.097.152 direcciones de red, es decir, direcciones de elementos que se pueden conectar, y podemos tener hasta 254 direcciones de host. En otras instancias, en otros, pues en universidades también o en empresas, este tipo de direccionamiento es demasiado utilizado y es el que se utiliza básicamente por defecto en todas partes. ¿Por qué? Porque usted puede tener hasta 254 equipos conectados. De esta manera usted puede hacer segmentaciones de red. ¿Qué significa hacer segmentación de red? Eso lo vamos a ver en la próxima sesión también. El hacer segmentaciones de red quiere decir que usted puede hacer que un conjunto de equipos que comparta recursos entre sí, y los recursos que se comparten, este conjunto de equipos no puede ser visto por otro conjunto de equipos. Un ejemplo, en una empresa, por ejemplo, tenemos, digamos, la sede de recursos humanos. Los equipos tenemos un jefe de recursos humanos, unos asesores, tenemos los administrativos que trabajan, pues, digamos, haciendo nóminas o cosas en una empresa. Entonces, este conjunto de recursos humanos debe compartir algunas carpetas o alguna información en una red interna. Entonces, estos equipos están configurados en un tipo de direccionamiento IP que comenzaría en 192, por ejemplo, en una máscara, con una máscara de subred y con una puerta de enlace. Y si nosotros vamos a direccionar otros equipos que también están en la misma oficina, desde el servidor de red nosotros podemos hacer esta distribución. Están en la misma oficina, pero ya, pues, por ejemplo, se encargan de la contabilidad. Entonces son equipos de contabilidad y como son de contabilidad, tienen que compartir otro tipo de información diferente a la de recursos humanos y que no puede, no debe ser, pues normalmente no debe ser visualizada bajo ningún aspecto por la oficina de recursos humanos o por cualquier otra oficina. Entonces ellos tienen también un direccionamiento de tipo 192, de clase C, perdón, pero tienen, solamente se pueden ver entre ellos. ¿Listo? La dirección de clase C, básicamente, los primeros 4 bits del primer octeto, básicamente se establece en 1110. Entonces tenemos direcciones que van desde 11, 10, 000 hasta 11, 10, 1111. Eso quiere decir, básicamente, son direcciones que comienzan desde 224 y van hasta 239. Irían desde 224.0.0.0 hasta 239.255.255.255. Básicamente, la clase D se reserva para multidifusión. Son las clases, la clase D es para direcciones públicas que utilizan, por ejemplo, instituciones universitarias o universidades o empresas, que son para poder hacer multidifusión de una red para prestar ese servicio para algunos o varios, pues muchos equipos. Los datos de la multidifusión, recuerden, básicamente no se destinan para un equipo en particular. Por eso, básicamente, se necesita extraer las direcciones de host de la dirección IP y la clase D, básicamente, esta dirección clase D no tiene máscaras de subred. Ella no cuenta con máscaras de subred. Bueno, esto es lo que les decía, ¿cierto? Que van desde la 224.000 hasta la 239.255.55.55. La clase C, aquí están las direcciones, ¿cierto? Va desde la 192.000 hasta la 223.255.55.55. Pero recuerden que esta dirección 255 última no se utiliza. En este caso, pues de las clases D van hasta acá, pero esta clase D, como les dije, no tiene ninguna máscara de subred. Y la dirección clase E, básicamente está reservada para fines experimentales. Básicamente son para grupos de investigación, para redes investigativas, básicamente. Las direcciones IP de esta clase van, pues, desde la 240.000 hasta la 247.255.55.55.
Y básicamente, así como la clase D tampoco tiene una máscara de subred. No tiene definida una máscara de subred. Por lo tanto, básicamente, pues, esta es la clasificación del direccionamiento IP. Ya como les decía, la próxima sesión vamos a comenzar a trabajar ya con lo que tiene que ver con subredes y con las fórmulas, pues, para poder identificar este tipo de elementos y sus direccionamientos. ¿Hay alguna inquietud, alguna pregunta? Pero ahí también la clase E también se usa más que todo para investigación, ¿no? Por eso era lo que les estaba diciendo. Básicamente la utilizan a nivel internacional para investigación. Y de hecho, equipos de clase E, pues estos direccionamientos se utilizan también, no se han utilizado, se utilizarían para en casos futuros en los que haya mayor cantidad de equipos. Pero según la distribución como se tienen y como ya se utilizan para investigación, pues para poderse comunicar a nivel de red, grupos de investigación pues internacionales, básicamente, a futuro por eso se está estableciendo también otro tipo de direccionamiento que sería el clase 6, versión 6. P6. Ajá, sí, señor. Gracias señor. Gracias por su aporte. No, gracias, profe. Con mucho gusto, Juan Pablo. ¿Listo? ¿Hay alguna duda? Profe, a mí me podrías poner la diapositiva, yo le tomo una foto, por ¿Cuál favor. diapositiva? La de la presentación. Ah, sí, perdone. ¿Esta? Sí, señor. Sí. Si mal no recuerdo, voy a revisar. Hoy creo que teníamos programado no recuerdo si era un ejercicio evaluativo o si teníamos, no recuerdo si era ejercicio o si era un quiz. Si es quiz, lo haríamos si es quiz, lo haríamos el próximo lunes, muchachos, por favor. Si es un ejercicio evaluativo, lo haríamos el miércoles. A ver, voy a ver. Me imagino que han de estar viendo ustedes las fechas. Y ya que ninguno me dice nada, vamos a revisar. Sí, precisamente. Hoy teníamos un quiz que es para estructuras físicas, protocolos, conceptos básicos de señales digitales y análogas. Pero entonces, miren, recuerden, nos falta, en este caso, tendríamos que quitarlo de señales digitales y análogas porque estábamos viendo señales digitales. Vimos lo de señales análogas, que son simples compuestas, nos falta lo de señales digitales. Entonces, en este caso, el quiz lo vamos a hacer el lunes. Era para hoy, recuerden que era para hoy, pero pues comenzamos a trabajar comenzamos a trabajar elementos de direccionamiento, por lo que pues por las implementaciones de los proyectos que tienen ustedes de aula, entonces el quiz, dejémoslo por favor para el lunes. Entonces el lunes entraría estructuras físicas, protocolos, conceptos básicos de señales análogas, no digitales, y estos aspectos de direccionamiento que hemos visto hasta ahora. ¿Listo? Estos que vimos hoy en la clase de hoy son los que veríamos en la próxima sesión. Si no hay más dudas, más preguntas, les agradezco su asistencia, muchachos, y entonces nos vemos en la próxima sesión de clase el lunes. Hasta el lunes, feliz fin de semana. Muchas gracias.